Gloria a Dios, alabado sea el Señor, bendito sea Dios. Ahí están, vamos a ver. Yo no sé ustedes, pero yo tengo una alegría muy grande porque es que eso no es un asunto de palabras, sino de convicción y de realidad. El Señor está con nosotros, es una promesa. Bendito sea Dios, alabado sea el Señor. Alabo y glorifico a Dios por esos siervos y siervas del Señor que se están conectando con este rinconcito de bendiciones. Bendito sea el Señor. Yo no estoy promoviendo un producto, el reino de Dios. Y eso es todo por amor. Esa existencia de Dios a través de mi persona, de este indigno siervo, ¿no? De invitar. Eso es Dios que lo pone en mi corazón, porque cada uno de ustedes, somos especial para Dios, somos muy importantes para Dios. Eso es muy importante saberlo y tenerlo como convicción en esta vida, ¿no? Donde el mundo y el enemigo nos hacen sentir a nosotros ese espíritu de orfandad, ese espíritu de abandono, de que estamos a la deriva, de que Dios nos mandó a este mundo, o de pronto hemos venido por un pensamiento humano, por un plan humano, y no es así. Por eso este rinconcito de bendiciones, yo le doy gracias, tanta gracia a Dios por este pedacito de cielo que Él nos permite disfrutar cada miércoles, cada martes a las 8:30, pero sobre todo pedirle a Dios, hermano, pedirle a Dios que no solamente sea este momento, sino que en cada respirar de nuestra vida estemos conectados con esa salvia, con esa medicina del amor de Dios que corre por nuestro ser, por nuestro interior, ¿no? Que es el Espíritu Santo, bendito sea Dios. Así que un saludo para todos los que se están conectando ahí. Ustedes saben la manera de que este indigno siervo trata de servirle a Dios, de hacer la voluntad de Dios. No sé si la hago, pero aprendí de una oración de Thomas Merton que escuché, y eso me da un respiro de alegría, de que el tratar de hacer la voluntad de Dios ya a Dios le agrada. No sé si la hago, pero trato de hacerla, y yo sé, y ustedes también, es solamente el tratar de hacer la voluntad de Dios ya a Dios le agrada. Quiero comenzar con este texto bíblico que es muy famoso. Cuando digo famoso es que hay muchos textos que nos suenan mucho porque nos lo aprendemos de memoria. Y lo repetimos, lo escuchamos en los diferentes ministerios de la iglesia, lo escuchamos por personas que de pronto nunca han abierto una Biblia, pero que lo han escuchado de otra persona, porque parece que resulta muy interesante. Ahora, no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Parece igual, pero no es lo mismo. El demonio cree en Dios, pero tiembla, porque no le cree. Él cree en Dios, él sabe que Dios existe, pero no le cree a Dios, no practica, no vive bajo su voluntad. Entonces esa es la gracia suya y mía, que nosotros creemos en Dios, y ojalá que el Espíritu Santo nos permita que todos los que vayan a conectarse y a ver este en vivo, no solamente creemos en Dios, sino que le creemos a Dios. Y este versículo del Evangelio según San Mateo, en el 18, 19, 20, nos dice a usted y a mí el mismo Jesús. Dios hecho palabra, la imagen de Dios invisible. Mateo 18, 19, 20. Escuchemos bien antes de empezar con la oración. Que mandé una invitación, Dios me puso en mi corazón ya faltando unas media hora, y decía: la alegría del cristiano, aquí estoy yo esperándolo con la Santísima Trinidad. Eso no es palabra, eso no es solamente sonido, es la realidad. Y vamos a probarlo con la palabra de Dios. ¿Por qué decimos que aquí en este rinconcito donde ustedes están está la Santísima Trinidad? Y sobre todo también nos acompaña nuestra Madre María. Donde está la Madre, donde está el Hijo está la Madre. Y sabemos que Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Dios en tres divinas personas. Ese Dios que nos creó, pero ese mismo Dios que en el Hijo nos redimió, nos rescató de esa muerte eterna. Y ese Dios Espíritu Santo, santificador, que nos santifica cada día. Y nosotros nos entregamos en sus manos, en este rinconcito de bendición. Escuchemos bien, hermano. Escuchemos bien, para que tengamos esa alegría y ese gozo que el mundo ni el dinero nos puede dar. Claro, hay muchas cosas que nos alimentan la alegría, pero la alegría auténtica, la alegría real, el gozo eterno, nos viene de Dios, nos viene de la palabra, nos viene de los sacramentos. Oigan lo que nos dice la palabra, Mateo 18, 19, 20. Yo sé que ustedes lo saben, pero vamos a dejarnos empapar por esa palabra. Vamos a dejarla que caiga en tierra fértil. Que esta palabra que vamos a escuchar no caiga a la orilla del camino. Que en la orilla del camino solamente están los espectadores, los que ven la procesión pasar, pero no se adentran a ella.
Vamos a dejar que esta palabra no caiga entre piedra y poca tierra, porque viene esos afanes del mundo y queman esa semilla, no le permiten que brote totalmente. Pero no vamos a permitir, con la ayuda de Dios, con el Espíritu Santo, de que estas palabras de Dios, esta semilla de vida eterna, no caiga entre espinos y que nos ahoguen los afanes de este mundo, las riquezas y los vicios de este mundo. Todo eso con la gracia de Dios y nosotros entregando ese libre albedrío, esa libre voluntad a nuestro Padre Celestial. Hermano y hermana, para ti y para mí, esta carta de amor la escribió nuestro Padre y Él está presente, porque la Sagrada Escritura no es algo, no leemos algo, leemos a alguien y en ese alguien nos vemos nosotros mismos, que nos creó a su imagen y semejanza. Génesis 1:26, y no se conformó en su amor con crearnos a su imagen y semejanza, sino que en Jesucristo se hizo imagen y semejanza nuestra, excepto en el pecado. Tomó nuestra realidad humana, quiso estar tan cerca de ti y de mí, Dios, que se hizo como tú y como yo. Tomó nuestra realidad humana y ascendiendo al cielo envió al Espíritu Santo la promesa, el Espíritu de la verdad que está con nosotros y en nosotros. Amén. Asimismo, bueno, la palabra de Dios, es que la alegría que yo tengo, yo quiero transmitírsela a ustedes, yo quiero que ustedes la vivan. Yo sé que ustedes están alegres en el Señor y de eso así vamos a orar con alegría. Pero miren, para que vayan conociendo este indigno siervo de Dios, diríamos, este lápiz sin borrador, este pequeño lapicito en la mano de Dios. Y quiero hacerme humilde, no lo digo esto como para que se oiga bonito. No soy digno ni de desatarle las sandalias. ¿Qué? Ni de desatarle las sandalias. No soy digno ni de que Él entre a mi casa. Pero es que el amor de Él es infinito. El amor de Él es infinito y nos ve con misericordia. Por eso nos usa a usted, a mí, a todos sus hijos e hijas. Ustedes son también. Ustedes son instrumentos de Dios. Y miren lo que nos dice la palabra. Miren lo que nos dice la palabra. La vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de orar, dice Mateo 18, 19, 20. Nos dice nuestro Señor Jesucristo a usted y a mí. Y a todo el que vea este en vivo. Este rinconcito de bendiciones. Rinconcito de bendiciones. Asimismo, yo les digo, si en la tierra dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algunas cosas, mi Padre Celestial se la concederá. Pues donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pues donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Si nos ponemos de acuerdo para pedir algunas cosas, recuerden que la misma palabra nos dice que quién de nosotros, quién de ustedes, si un hijo le pide pan, le da una piedra, o si un hijo le pide un pez, le dan una serpiente. Y él mismo nos dice, si ustedes que son una generación adúltera y pecadora quieren dar las mejores cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Dios me puso en el corazón que compartiera este texto bíblico con ustedes de principio, para que nos demos cuenta quién está con nosotros. Porque estamos reunidos, unidos, conviviendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él nos promete a nosotros que donde hay dos o tres reunidos en ese nombre, Él está ahí. ¿Tú lo crees? Porque Marta, la hermana de Lázaro, se le quejó, le reprochó a Jesús. En el Evangelio según San Juan, capítulo 11. Si tú hubiese estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús la mira así, con ternura. Esa mirada de Jesús, dejémonos mirar por ella todos los días. ¡Qué amor! Y miren, y cuando hablo de mirar, cuando la palabra no habla de mirar, habla de interiorizar, habla de observar, de contemplar. Por eso María la llena de gracia, porque María escucha, observa, contempla y practica la palabra de Dios. Pero también tú y yo estamos llamados y hemos sido llenos y llenas de gracia a través del bautismo, de ese derramamiento de la gracia de Dios. Y Jesús le dice a Marta, tu hermano va a resucitar. Y le dice Marta, sí, yo lo sé, el día del juicio. Bueno, al menos Marta tenía esa ventaja de que tenía un poco de conocimiento, pero Jesús quería llegar más lejos, como quiere llegar más lejos contigo y conmigo. Esto no es asunto del juicio. Esto es un asunto de que ya tú y yo hemos sido salvados, hemos sido redimidos por Él. Y Él le dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Tú crees esto? Jesús es la resurrección y la vida. ¿Tú lo crees? Juan, ¿tú lo crees esto? Sí, Señor, yo lo creo. Pero aumenta mi fe. Aumenta mi pobre y débil fe. Hermano, alégrate en el Señor. Ese lema que Dios
tomó hoy para este rinconcito de bendiciones, eso es una palabra que tiene que estar en nuestro corazón, tiene que estar en nuestra vida, en todos los días de nuestra vida. Tu palabra, Señor, es lámpara en mi paso, luz en mi camino, luz en mi sendero. Tu palabra, Señor, es lámpara en mis pasos, luz en mi sendero. Eso está en el Salmo 119, para que vayan anotando, que eso es lo que Dios no quiere a nosotros hacer vivir en estos momentos y todos los momentos, en esos momentos oscuros. Sabemos que la luz toma, relevancia, la luz toma mayor importancia en la oscuridad. Entonces, en esos momentos oscuros de nuestra vida tenemos que entender que tenemos una palabra, que tenemos una lámpara para nuestros pasos, que tenemos una luz para nuestro sendero. Y esa palabra es viva y es eficaz. De todo eso nos va a hablar la palabra de Dios a usted y a mí. Que Dios ha apartado este momentito para usted y para mí, para bendecirnos con bendiciones inagotables, bendiciones inagotables, bendiciones de vida eterna. Nada puede apartarnos del amor de Dios. Vámonos a Romanos 8. En la carta a los romanos, de Pablo a los romanos 8 y 32 y siguiente, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni la fuerza de lo alto, ni el cáncer, ni el COVID-19, ni la crisis, ni la falta de ropa, nada ni nadie puede apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Eso es promesa de Dios, pero tú y yo tenemos que mantenernos sujetados a esa fe, que la fe es aferrarse a lo que se espera. Y es la realidad de las cosas que no se ven. Y eso tú y yo lo vivimos en Cristo Jesús. Vamos a orar. Es que la alegría del cristiano tiene que ser así. Y vamos a tomar una actitud orante. Porque tenemos que sacarle, diríamos, ese provecho espiritual a la palabra. Ese provecho espiritual. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Vamos a cantarlo, cántenlo desde ahí ustedes. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Una vez más, vamos a hacer esa señal poderosa de la cruz y vamos a clamar, vamos a invocar ese nombre que está sobre todo nombre, el nombre de la Santísima Trinidad. Cuando usted y yo hacemos esa señal, con fe, con convicción, y exaltamos, invocamos ese nombre, la Santísima Trinidad, estamos exorcizando nuestra vida, Estamos exorcizando nuestra vida con la autoridad. No es que somos exorcistas, no, yo no vengo a desinformar, somos iglesia, yo soy iglesia, yo no vengo a hablar de parte de Juan. Entonces, nosotros como bautizados tenemos el sacerdocio común. Nosotros como bautizados estamos llamados a ser profeta y estamos llamados a ser rey. Entonces, en ese sacerdocio común, nosotros podemos recordar ese bautismo nuestro, donde ahí se nos revistió, hemos sido revestidos en la gracia de Dios, porque se nos bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora mismo, antes de la palabra, otra vez, para hacer esta palabra oración, palabra de vida eterna, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oramos con la palabra de Dios. Filipenses 4, 7. Filipenses 4, 7. La carta de Pablo a los Filipenses 4, 7. La carta de Pablo, palabra de Dios, inspirada por Dios, para ti y para mí. Estén siempre alegres en el Señor. Se lo repito, estén alegres y tengan buen trato con todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Antes bien, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracia a la súplica. Hermano y hermana en Cristo Jesús, y la paz de Dios, que es mayor de lo que pueda imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ya los que han participado en este rinconcito de bendiciones, y si tú estás por primera vez aquí en esta bendición que Dios te ha permitido también estar por primera vez, es lo que hacemos siempre en la salvedad de inclinar nuestro rostro, aunque ya leímos la palabra, pero vamos a seguir meditando, porque la palabra de Dios no es solamente
el uno escuchar de oído, sino dejar que la palabra penetre, que de eso es que nos va a hablar el mensaje de hoy, que penetre en lo más íntimo de nosotros, donde se divide el alma y el espíritu. De todo eso nos va a hablar el Señor, nos quiere hablar y no está hablando. Así que inclina tu rostro y pon tus dos manos en tu corazón, y poniendo tus dos manos en tu corazón, a ese símbolo de fe en tu vida, a ese gesto de fe en tu vida, esa convicción de fe en tu vida, y dile al Señor: Señor, en mis manos está la llave de mi vida. No es mi vida, es tuya. Ábrela y entre en ella. Ara mi corazón en este momento, Señor. Ara mi vida, ara mi alma. Ratrillas, haz un surco, haz esa zanja que donde haya heridas, Señor, que tú siembres ese bálsamo de amor, ese bálsamo de esperanza. Donde haya dolor, Señor, que tú pongas ese ungüento de tu gracia, pongas ese ungüento de tu fortaleza. Donde haya dolor, Padre Santo, que tú pongas ese analgésico de tu espíritu, para que todo dolor, tanto físico como espiritual, Señor, sea arrancado de nuestra vida, Padre Santo. Para ti nada es imposible. Te damos la autoridad, Señor, y que esta palabra se haga vida eterna en nosotros, Señor. Que sea una palabra que dé fruto en abundancia, Padre Santo. Que no sea una palabra que caiga a la orilla del camino y que vengan los pájaros y se la lleven. Que no la escuchemos solamente con alegría, sino que se profundice en nosotros. Que los afanes de este mundo no vengan y la arranquen de nosotros. Que el enemigo no venga y la arranque de nosotros, Señor. Que esta palabra, Señor, no caiga entre poca tierra y piedra, para que, Señor, los afanes de este mundo no quemen esa semilla que tú vas a sembrar en nosotros, sino que eche raíz profunda, Padre Santo, y que esa palabra se mantenga firme en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que esta palabra, Padre Santo, palabra de amor, palabra de vida eterna, en el nombre de Jesús te lo pedimos, y por obra y gracia del Espíritu Santo, Señor, que caiga en un corazón fértil, que caiga en un corazón, Padre Santo, renovado, que caiga en un corazón lleno de tu gracia y de tu amor. Todo eso te lo pedimos en el santo y divino nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Muchas bendiciones a ustedes y bienvenidos a los que se fueron conectando. Como les decía ahorita, la manera en que Dios me hace sentir, Dios me transmite, de que se mantenga ese hilo conductor de su gracia entre nosotros. No es que yo ignore los mensajes que ustedes ponen ahí, ni las bendiciones, ni los buenos deseos y todas las inquietudes que ustedes comparten, sino que ya al final de este rinconcito de bendiciones, entonces me detengo un momento más con Dios y con cada uno de ustedes de manera personal, de manera individual. Entonces leo sus mensajes, contesto sus mensajes y pueden escribirme, pueden mantener esa conexión no conmigo, sino con Dios a través de este rinconcito de bendiciones y de diferentes maneras en que Dios me envía como siervo de su viña, ¿no? Como un indigno siervo de Dios. O como dice un hermano de la iglesia, este burrito del Señor, dice él, pero yo ni a burrito llego, ¿no? Ni a burrito llego, alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Tu palabra, Señor, es lámpara en mis pasos y luz en mis caminos. Eso nos lo dice Dios y Dios quiere que tú y yo vivamos esto. Vivamos esto. Y miren, hermanos, la grandeza de Dios, Dios se manifiesta en los humildes y los sencillos. Porque podemos darnos cuenta nosotros que por más fuerte, por más densa que sea la oscuridad, con una pequeña luz es vencida. Entonces lo que pasa es que el mal hace mucho ruido. El mal es ruidoso, el mal, no el mar, no hablo de océano, hablo del mal, de lo que es contrario al bien, de lo que es contrario a Dios, el mal, el enemigo, ¿no? Es ruidoso, hace ruido, hace mucho ruido. Yo sé que de pronto tú has escuchado esto que Dios ha puesto en mi corazón, pero lo quiero compartir porque Él lo pone una vez más en mi corazón. Y es que nos damos cuenta que cuando las personas van a insultar a alguien, piensa que mientras más duro le gritan, más daño le hacen. Pero nos damos cuenta que para decirle te amo a alguien, lo susurramos y mientras más ternura lo decimos, sentimos que tiene más efecto en la persona. Las caricias y los abrazos no hacen ruido, pero cuando cuando se maltrata a alguien, cuando alguien agrede a alguien, eso hace ruido. Cuando se dispara un arma de fuego tratando de herir o dañar a alguien, eso hace mucho ruido. Pero no nos damos cuenta que también un árbol cuando cae, este árbol produce un estruendo. Mientras más grande es el árbol, el estruendo es más grande. Daña propiedades, a veces cobra vida, destruye vida, diríamos, ¿no? Pero no nos damos cuenta los millones y millones de árboles que crecen en silencio. Eso es el reino de Dios.
El reino de Dios del que Jesús nos habla es como un granito de mostaza que se sembró, pero que va creciendo y que crece y crece. Y es el más grande del huerto, pero que lo hace en un silencio, en una libertad de amor. Entonces, esa luz, que es la palabra, es la que nos guía a nosotros a través del Espíritu Santo. Por eso el salmista, en el Salmo 119, anótenlo bien, mejor dicho, en el Salmo 119, pero en el versículo primero 103 y después vamos a ir al 105, porque en el 103 nos dice algo muy especial y no habla de una dulzura. De una dulzura. Nosotros sabemos que aunque al paladar espiritual de pronto no sentimos una amargura del gusto, pero sí se vuelve un momento muy amargo en la vida de nosotros como cristianos. Bueno, pero el salmista nos dice, y es para ti y para mí, a mi paladar son dulces tus palabras, más que la miel a mi boca. Lo único, hermano y hermana, la palabra humana ayudan. No podemos dejar de comunicarnos con las palabras humanas, pero la palabra de Dios es viva y es eficaz, y la palabra de Dios se realiza. Tu palabra y mi palabra puede ayudar, un consejo puede ayudar, pero tiene que estar cimentado en esta palabra, porque la palabra de Dios es más dulce que la miel a la boca, es más dulce que la miel al paladar. Lo que nos quiere decir a nosotros que por más amargo que sea el momento por el que estemos atravesando, por el que hayamos atravesado, por el que vayamos a atravesar, la dulzura de la palabra de Dios es lo que da sabor al sufrimiento. Miren qué pedagogía más extraña, ¿eh? Qué pedagogía más extraña. En el sufrimiento hay amargura, pero lo único que trae la dulzura al sufrimiento es mantenerse firme en esa promesa de Dios, en esa promesa de la palabra, que nos dice que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro camino. Salmo 119, versículo 105. Tenemos que nosotros, hermano, y entre la semilla y el terreno, tiene que haber una sociedad inseparable entre la semilla y el terreno, porque si la semilla que se siembra no cae en un terreno fértil, en un terreno duro, va a ser muy difícil que dé fruto. Bueno, pero así mismo es la palabra, y no es porque Dios nos quiere que dé fruto en nosotros, no es porque Dios no quiere que dé fruto en nosotros, sino porque Él nos da la libertad de que nosotros abonemos nuestra vida con el amor, que abonemos nuestra vida con esa unión con Cristo y a través del prójimo, porque miren, ustedes, me imagino que las personas que están ahí, la mayoría o todas, tienen esa parte de compartir en comunidad la palabra de Dios, de compartir en la comunidad los sacramentos, la vida del amor de Dios. Entonces, nos hemos dado cuenta cómo ha cambiado todo, ¿no? Aún se están reabriendo algunos lugares. Esta pandemia, este COVID-19 ha transformado muchas cosas en una manera muy diferente a como estábamos nosotros antes. Y es una analogía, es una pedagogía del amor de Dios para nosotros. Porque de pronto, hermano y hermana, no sé si es tu caso, pero me voy a poner como persona, íbamos a la casa de Dios, íbamos muy distraídos, íbamos huecos, pero en estos momentos, Dios nos ha permitido, y ojalá que sea así, que hayamos tenido un encuentro personal cada uno con Cristo. Personal con Cristo. Una intimidad personal con Cristo. Para dejar de ser comunidad. No. Para que cuando regresemos o cuando estemos compartiendo con la comunidad, haya realmente un Cristo que vive en mí. Y ya no soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí. Y por eso el profeta Isaías nos habla de un mensaje de la palabra de Dios que nos tiene que llevar a nosotros a entender que la palabra de Dios produce frutos, pero tiene que haber una apertura a esta palabra. Porque en el capítulo 59, en el versículo 10, nos dice la palabra de Dios a través del profeta Isaías, y lo voy a proclamar. Ya dijimos que la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra, vamos a abrir el oído, vamos a abrir el corazón a esta palabra de Dios. Como baja la lluvia y la nieve de los cielos, y no vuelven allá, sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado. Esa tierra de la que está hablando la palabra es de tu corazón y de mi corazón. Es de tu alma y de mi alma. Es de tu alma y de mi alma
que Dios quiere sembrarla, que Dios quiere ararla y quiere llenarla de esa palabra de vida eterna. Como baja la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá sin haberla empapado, sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y haberla hecho germinar para que dé la simiente para sembrar y el pan para comer, nos dice Dios a cada uno de nosotros: así será la palabra que salga de mi boca. No volverá a mí con las manos vacías, sino después de haberla hecho fecundar, de haber hecho lo que yo quería y haber llevado a cabo lo que yo le encargué. La palabra de Dios tiene una acción en nuestra vida y en nuestro corazón, que es una acción eficaz, es una acción penetrante. Pero tenemos nosotros la libertad, tenemos nosotros el libre albedrío de hacernos comunión con esta palabra todos los días. Es por eso que la Biblia no es un libro que se lee. La Biblia es una biblioteca, pero al mismo tiempo es una biblioteca, es un conjunto de libros que se hace comunión con ella. La palabra de Dios es viva y eficaz, y lo vamos a ver en Hebreos 4:12 en un momento, pero vamos a discernir un poquito todavía. Cuando hablo un poquito, hablo del tiempo nuestro, pero no hablo en el poquito de Dios. Porque Dios, la matemática de Dios no es como la matemática nuestra. Para usted y para mí, 5 panes y 2 peces son 5 panes y 2 peces. Pueden comer un poquito de persona de esto, pero en la mano de Dios, en la providencia de Dios, de 5 panes y 2 peces, Él hizo comer a 5,000 hombres, sin contar a los niños y las mujeres. Entonces, como baja la lluvia y la nieve de los cielos, y tú y yo que hemos visto caer, si estamos aquí en New York, hemos visto en otros países que cae la nieve, ¿no? Hemos visto la belleza de la blancura de la nieve, pero también lo mágico. Cuando hablo de lo mágico, hablo de la bendición, no hablo de magia, hablo de ese esplendor, de ese sorprender nuestra criatura, nuestra humanidad. Y vemos la lluvia, ¿no? Muchas veces se comete el error de decir que los días lluviosos están feos y no nos damos cuenta que la lluvia es lo que hace fecundar la tierra, para que la tierra germine y dé la semilla del pan para comer, para sembrar y del pan para comer. Bueno, por ese terreno del que habla la palabra, ya lo dijimos anteriormente, pero vamos a ser reiterativos, vamos a señalar, vamos a poner corrección en esto, ¿no? Vamos a resaltar esta parte para que entendamos. Nos dice Dios, a ti y a mí, y a cada una de las personas que van a tener la bendición de ver este en vivo de Rinconcito de Bendiciones, que así es la palabra de Él. Así es la palabra de Él, que no regresa, no vuelve a Él, no sale de su boca y vuelve a Él con las manos vacías, sino hasta que no haya hecho lo que Él quería y haber llevado a cabo lo que Él le encargó. Déjame decirte, a ti que está ahí, que eres especial para Dios, que no eres la causa de un pensamiento humano, sino la causa del pensamiento de Dios, que no eres un accidente de la naturaleza, sino que eres creación, hijos e hijas de Dios, que esa palabra la escribió Dios para ti y para mí, que son palabras de amor, y que ese Dios te está diciendo a ti y a mi persona ahora mismo, ahora, no ayer ni mañana. Claro, podemos planificar, si Dios quiere, como dice la carta del apóstol Santiago, pero es el ahora, que esta palabra que tú estás escuchando no regresa a Dios con la mano vacía, no vuelve a Él vacía, sino que regresa cuando haya hecho lo que Dios le encargó en tu vida y en mi vida, y haya llevado a cabo la voluntad de Dios en tu vida y en mi vida. Pero ¿qué hace la tierra cuando cae la lluvia? Se hace fecunda, ¿por qué? Porque abre sus poros, abre la corteza terrestre. Tú y yo tenemos que abrirnos a esa palabra de vida eterna, no a la palabra de este mundo. Oiga, miren, voy a hacer un paréntesis ahora, porque tenemos que ser realistas, tenemos que confesarnos, tenemos que desnudarnos. Cuando hablo confesarnos, no hablo de confesarnos con todo el que encontremos en el mundo, en la vida, no, hablo de dejarnos desnudar, de dejarnos desnudar por la palabra de Dios y nosotros ser sinceros con nosotros mismos. Estos tiempos son difíciles,
pero son tiempos de santidad y de gracia. No de desgracia, de gracia. ¿Por qué? Porque no hemos dado cuenta, y ojalá que sea así, que no sirve la autosuficiencia. Que ese pensar que sin Dios podemos hacer algo, no lleva a nada. Que no es, que es algo vacío. Que es una vida superflua. Que es ilusión. Que el que no recoge con Dios desparrama. Que el que no está con Dios está contra Dios. Que el que no camina con Jesús es como cuando trata de agarrar el aire con las manos o de sostener un puño de aceite en sus manos. Este tiempo a mí me ha ayudado. Que tengo subida y bajada. Bueno, ¿cómo marca? No sé cómo se llama ese aparato que le conectan a la persona cuando están viviendo una enfermedad, una gravedad. No sé, pero marca los signos vitales, ¿no? Y hace así, mire. Lo hemos visto, ¿no? Si no lo hemos visto físicamente, con nuestra vista, lo hemos visto en algún reportaje o algo. Bueno, no nos sintamos mal si nuestra vida va así, muchas veces, ¿no? Porque eso da señal de que todavía estamos vivos en Cristo Jesús. Pero si hacemos así, nos ponemos horizontal, entramos en esa vida mediocre, ¿no? En esa vida de autosuficiencia. Entonces ya sí hay un riesgo garrafal. Entonces, hermano, miren, yo quisiera como meterme en el corazón de que Dios me dé la oportunidad de entrar en el corazón de todas las personas que yo veo y hablarle de todo lo que Dios pone en mi corazón. Con esto no le quiero decir a ustedes que yo estoy viviendo totalmente en santidad. No, ese no es el mensaje. Lo que quiero decir, lo que Dios quiere decir a través de este mensaje, lo que Dios quiere decir a través de este mensaje, es que le escuchemos realmente, que vivamos en espíritu y en verdad la unión con Él. Que llegó el tiempo, que estamos en el tiempo preciso, que estamos en un tiempo de gracia, que estamos en un tiempo de plenitud, para decirle al Señor, Señor, perdóname. Señor, transfórmame. Yo sé que fallo, yo sé que he fallado, Señor, pero yo confío en tu misericordia. Perdónanos, Señor. Ayúdame a ser fiel a ti, porque yo sé que tú eres totalmente fiel. Tú eres un Dios, tú eres mi Padre, eres paciente, eres misericordioso y fiel. Cuando Adán y Eva pecaron, que escucharon la voz de Dios, se escondió Adán. Y Dios le preguntó, ¿por qué te escondes? Oí tu voz, me di cuenta que estoy desnudo y me escondí. Aprendamos de esa desnudez de Adán. Él reconoció que ante Dios estamos desnudos. Y este es el momento de desnudar nuestra alma. De desnudarnos delante de Dios. No esperemos a mañana. No, mañana no. Hoy. El Señor nos llamó esta mañana. Nos regaló este día. Regalo de su gracia y de su amor. Pero no esperemos el mañana. Arreglemos cuenta hoy, porque del mañana no sabemos. Y este mensaje, que la palabra de Dios es lámpara en nuestros pasos y luz en nuestro camino, eso es lo que Él quiere, que nos dejemos iluminar por ese esplendor, que eso significa la palabra de Dios en la etimología. No estoy describiendo a Dios, dice esplendor, luz. Y miren, hermano, lo que nos dice en Hebreo. Vamos a ver lo que nos dice la palabra en Hebreo 4:12. Bendito sea Dios. Estamos en tiempo, hermano, de conversión. Estamos en tiempo de realmente derretirnos en Dios. Ponernos en sus manos. Reconocernos frágil criatura. Y verlo a Él como el omnipotente, como el que todo lo puede. El que nos creó por amor. Antes de leer esto, quiero repetir algo que Dios pone en mi corazón. Digo repetir porque anteriormente lo puso en mi corazón, porque me toca, me llena y quiero que ustedes se llenen de esto también. Dios nos llama de muchas maneras, a cada uno de nosotros. Dios nos llama de muchas maneras, pero hay 3 maneras que son, diríamos, fuente de cada llamado en nuestra vida. Y es que tú y yo éramos nada, y Dios de la nada nos llamó al ser.
Tú y yo éramos nada. Antes de estar en el vientre de nuestra madre no existíamos, terrenalmente y humanamente hablando. Pero Dios nos llamó de la nada al ser. Entremos en nuestro corazón, en nuestra mente, y que el Espíritu Santo transporte esas palabras en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Y de ese ser nada, llamándonos al ser, de no ser a ser, nos dio la vida, nos llamó al existir. ¿Estamos entendiendo? No somos un accidente de la naturaleza. No somos el plan del papá y la mamá nuestra. No, ellos son instrumentos. Claro, eso no le quita notoriedad a ellos. Son el instrumento que Dios utilizó, nuestro padre y nuestra madre. Por eso debemos respetarlo, por eso debemos venerarlo, por eso debemos amarlo. Por cierto, es el primer mandamiento, o es el mandamiento que viene acompañado de una promesa. Honrará a tu padre y a tu madre, y se te alargarán los días de tu vida en esta tierra que Yahvé te concedió. Hermano, y en ese llamado a existir, en ese llamado a la vida, tenemos un llamado universal a la santidad. Esto es algo bonito, esto es algo serio, es profundo, pero es la realidad de nuestro existir. Para que no vivamos con la mente mirando hacia abajo, mirando hacia la tierra solamente. Que nuestros pies estén en el suelo, pero nuestro corazón siempre viva dirigido al cielo. Y en ese llamado a la santidad, a ti como madre, a ti como padre, a mí como madre, como hermano, como hermana, como amigo, como compañero, como esposo, como esposa, vivir el modelo de santidad a semejanza de Jesús. Mirar nuestra estatura de amar a la semejanza de Jesús. Miren lo que nos dice Jesús, porque Jesús es la palabra. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Mientras la palabra no está hablando, invoca a ese Espíritu Santo en tu vida. No nos desconectemos de este mensaje de salvación. Porque he aprendido algunas cosas en estos caminos. Y una de ellas es que mientras más profundo sea el mensaje de Dios, mientras más profunda sea la conexión de Dios con nosotros, nos viene el sueño, nos viene la somnolencia, nos viene el abotezo. ¿Sabe por qué? Porque la carne es débil, pero el espíritu está pronto. Y el enemigo conoce nuestra carne, pero el espíritu está pronto y vence a la carne. Así que vivamos esta palabra. Vamos a hacerla nuestra, tuya y mía. Palabra de Dios, palabra de vida eterna. Tus palabras, Señor, es lámpara en mis pasos y es luz en mi camino. Pero en Hebreo 4:12 nos dice la palabra: en efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. No hay criatura a la que su luz no pueda penetrar. Todo queda desnudo y al descubierto a los ojos de aquel a quien rendiremos cuenta. La voy a leer, la voy a proclamar otra vez, para que esa palabra quede en tierra firme, en tierra fértil, y dé la simiente en nuestro corazón, de la semilla para sembrar y germine, y dé el pan para comer. En esta vida que tenemos hambre de tantas cosas, que este mundo vive tan hambriento de tantas cosas, y no nos damos cuenta que hay un alimento por excelencia, que es la palabra de Dios, que es la palabra de vida eterna. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreo 4:12. Más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. No hay criatura a la que su luz no pueda penetrar. Todo queda al desnudo y al descubierto a los ojos de aquel al que rendiremos cuenta. La palabra de Dios es viva, porque Cristo es el camino, es la verdad y la vida. No se puede vivir fuera de la palabra. Aunque estemos respirando, no estamos viviendo, estamos muriendo. Para vivir, para tener vida eterna, tenemos que vivir en la vida eterna, que es Cristo Jesús. Y hago un paréntesis aquí como católico cristiano, porque tengo que resaltar eso, porque es una gracia inmerecida de Dios.
que en la Santa Liturgia, en la Sagrada Liturgia, en la Santa Eucaristía, en la Santa Misa, consta de dos partes. La liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. El banquete de la palabra y el banquete eucarístico. Lo que quiere decir, hermano, que esa palabra que se proclama es viva, porque esa palabra en el altar se convierte a través de esa gracia del Espíritu Santo, no por las palabras del sacerdote. El sacerdote es un frágil instrumento de Dios, sino por la palabra del mismo Jesús. Este es mi cuerpo, este es mi sangre. Hagan esto en memoria mía. Y las oraciones consacratorias, la epiclexis, la agnámesis, el prefacio, todo eso. Eso tengo que resaltarlo porque eso es una riqueza inagotable. Es viva la palabra de Dios. Es viva. Viva. No es tinta y papel. Y es eficaz. ¿Por qué es eficaz? ¿Qué es lo contrario de lo eficaz? Lo ineficaz. Lo que es ineficaz no produce, no prospera, no produce fruto. Bueno, pues la palabra de Dios es eficaz y produce fruto. Pero nuestro corazón tiene que estar eficazmente unido a la palabra. No podemos tener la mente y el corazón divididos de la palabra. Cuando nosotros, dice Romanos 19, te salvará si proclamas, si confiesas con tus labios que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó al tercer día de entre los muertos. Hay que proclamar, hay que profesar, pero sobre todo hay que vivir. María, la llena de gracia, nos enseña eso. María escuchaba, observaba, meditaba, guardaba todo en su corazón. Y es la llena de gracia, la que el ejemplo de practicar la palabra, la humilde esclava del Señor, la fía, la Teotocos, la madre de Dios, la madre del Señor, la madre nuestra. Esa palabra de Dios es viva, es eficaz. Pero esa palabra también es penetrante, es cortante. ¿Qué corta la palabra de Dios? Nuestros vicios, nuestro pecado. Pero también habla de una espada de doble filo, porque la palabra de Dios tiene una gracia inagotable, que hiere, pero al mismo tiempo tiene un filo que venda las heridas. La palabra de Dios, la ira de Dios es una virtud, la ira en el hombre es un defecto. Lo que corta la palabra de Dios en nuestra vida, a veces nos da acidez la palabra de Dios. Si no estamos en concordancia, si no estamos viviendo lo que esa palabra lo que Dios nos está dirigiendo, lo que Dios nos está transmitiendo, nos entra hasta una depresión, una crisis espiritual. Pero la palabra de Dios no corta para herir y dañar solamente, no daña, sino que corta. Hace una cirugía interior que ni un psicólogo, ni un científico, ni un psiquiatra, ahí nadie puede llegar. Donde se dividen el alma y el espíritu, es el núcleo de la voz de Dios, la verdad que nos supera. Esa palabra de Dios, y es un regalo de la gracia de Dios. Dios habla tu idioma, Dios habla mi idioma. Dios pudo quedarse en el anonimato y no hacerse como uno de nosotros, no hacerse una realidad humana en Cristo Jesús. Se hace palabra para que tú y yo entendamos su idioma. Pero ¿sabes qué? Cuando tú y yo leemos la palabra de Dios, no leemos algo, leemos a alguien, pero en ese alguien que leemos, que está con nosotros, que es nuestro Dios, también se nos revela quiénes somos, quiénes realmente somos. Por eso dice que penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, la articulación y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. No hay criatura a lo cual la luz no pueda penetrar, todo queda al desnudo y al descubierto a los ojos de aquel al que rendiremos cuenta. Es la palabra de Dios. Y dice Jesús, yo no he venido a juzgar al mundo. El mundo se juzga a sí mismo por la palabra. Miren, ahí, en esa Sagrada Escritura, hay una palabra que se llama amor. Pero no es una palabra que se pronuncia. Es una palabra que se hace rostro, que se hace carne. Para que nuestra parte dañada por el pecado, que trae división, que trae egoísmo, que trae envidia, que trae odio, quede revestida, transformada por ese amor que es Jesucristo nuestro Señor. Aprendamos de Jesús. Juan aprende de Jesús. Vamos a aprender de Jesús.
vamos a tener los mismos sentimientos que tuvimos en Cristo Jesús los unos con los otros. Como dice Pablo en carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 5. Tengan uno con otros los mismos sentimientos que estuvieron en Cristo Jesús. Esta vida, hermano, es un regalo inmerecido de Dios. ¿Sabes por qué te digo inmerecido? Porque esta vida no es una vida que caduca. Cuidadito con eso, que por eso viene la depresión, por eso viene la frustración, por eso viene la ansiedad, por eso viene cuando digo, esta vida no caduca, porque en el bautismo se le quitó ese sello de caduquidad y se le puso un sello indeleble a nuestra alma de inmortalidad a través de Cristo Jesús, por la gracia de Dios en el Espíritu Santo. Eso no viene de mí. Lo que tú acabas de escuchar no viene de mí. Dios nos lo manifiesta a cada uno de nosotros. Oiga, hija de Dios, oiga, hijo de Dios, tu vida y mi vida no tiene caduquidad. No es como cuando vamos a un supermercado que estamos buscando los productos frescos, sea la leche, ¿no? Vemos la fecha de caduquidad, cuando expira, para que no se nos dañe en el refrigerador. Nuestra vida no caduca. Porque esa vida de pecado, esa vida de la concupiscencia, esa vida que se había cortado con Dios, viene en Cristo Jesús a romper ese sello de la ley que nos hacía esclavos de la muerte. ¿Y sabe dónde quedaron colgados ese documento de tu vida y de mi vida que pertenecía a esa muerte eterna? En los clavos que traspasan las manos y el cuerpo, en las manos y los pies de Jesús. Y en esa lanza que atraviesa el costado de Cristo y hiere su corazón, de donde brota sangre y agua, esa agua que representa nuestro bautismo, que nos lava, que nos purifica, y esa sangre que representa la Eucaristía, que prefigura la Eucaristía, que nos alimenta. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. ¿Cuál es la primera tentación con la que el enemigo, valga la redundancia, tienta a Jesús en el desierto? ¿Alguien sabe? ¿Alguien recuerda? Bueno, si no lo recordamos, Dios nos dejó esta carta de amor en la que Él se hace presente siempre, porque es palabra de vida eterna, es palabra viva y eficaz que penetra, ya lo leímos en Hebreos 4:12, que penetra hasta lo más íntimo, de donde se divide nuestra alma, nuestro espíritu, y todo queda al descubierto esa palabra. En Mateo 4:4, miren lo que nos dice, estamos hablando de la palabra de Dios, alabado sea el Señor, ay, bendito sea Dios. Jesús es tentado en el desierto. Y voy a leer desde el 3 para que el versículo anterior, para que un texto no se salga de contexto, para que haya un pretexto para que nosotros pensemos lo que querramos, no, porque la palabra de Dios tiene esa eficacia. Ya lo leímos y tenemos que vivirlo eso, ese efecto, ese producir fruto en esa vida de nosotros abonarla, de nosotros creerle a Dios. Dice: entonces se le acercó el tentador y dijo, estoy en Mateo 4, del capítulo 4, versículo 3, voy a leer de 3 al 4. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, recuerda que el tentador, el enemigo, vive como león rugiente buscando una presa que devorar. Eso está en la primera carta de Pedro, me parece, en el capítulo 5, 7 y 8, me parece. El enemigo anda como león rugiente buscando una presa que devorar. Y esa presa a la que el enemigo devora son aquellos y aquellas que se apartan de esta palabra. Porque esta palabra es palabra de fortaleza. Es palabra que nos hace crecer alas como águila y podemos correr sin cansarnos y caminar sin fatigarnos. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, eso fue a Jesús, pero el enemigo nos vive tentando a nosotros, nos habla, se nos disfraza de luz. Y es una espesa oscuridad, pero Jesús es la luz del mundo y vino a traernos luz y para que tú y yo nos convirtiéramos en luz. En Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que viene a mí ya no caminará en tiniebla, sino que caminará en la luz y se hará luz en mí. Entonces se le acercó el tentador y dijo, si eres hijo de Dios, ordena que esta piedra se conviertan en pan. Usted y yo vamos a escuchar mucho al enemigo decirnos de diferente manera. Por ejemplo, en este tiempo de crisis,
Y no quiero resaltar tanto este bendito tiempo, pero tengo que mencionarlo porque es una realidad, no podemos hacerlo indiferente a él. Tú no eres hijo de Dios, mira, sin trabajo. Tú no eres hijo de Dios, mira tu hogar. Tú no eres hijo de Dios, mira la renta. Tú no eres hijo de Dios, mira la comida. Tú no eres hijo de Dios, mira la familia. Tú no eres hijo de Dios, tú no eres hijo de Dios, tú no eres hijo de Dios. Así nos lo va a decir en la cara. Así mismo nos lo va a decir. Mira cómo tú estás. Mira, qué Dios. Y el Dios que tú tienes es tan poderoso y Él te ama tanto que te deja pasar por esta. Tú no eres hijo de Dios. Tú no eres hijo de Dios. Eso lo pone Dios en mi corazón para compartirlo contigo y conmigo, porque sabrá Dios. Dios lo sabe y tú debes saberlo. Las cuantas veces en estos momentos de pandemia, que ya no es cuarentena, sino setentena, ochentena, y Dios sabrá hasta cuánto, no habrá dicho el enemigo, tú no eres hijo de Dios. Tú no vas a misa. Tú no vas a retiro. Tú no haces rosario. Mira cómo tú estás. Mira cómo está tu familia. Mira tu hogar. Mira tu matrimonio. Mira tu hijo. Mira tu hija. Sí, hermano. Sí. Si tú eres hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierte en pan. Las cosas fáciles de este mundo, ¿no? La magia de este mundo. Los hijos de Dios no viven de la magia ni las cosas fáciles de este mundo. Lo que nosotros sabemos que para Dios nada es imposible en Lucas 1:37. Y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Filipenses 4:13. La respuesta de Jesús al enemigo, la respuesta tuya y mía a este mundo, que nos muestra tantos alimentos para alimentar el ego desordenado, la carne y todo lo que quiera apartarnos de Dios. Hablo del mundo que, no al mundo que Dios creó, sino al mundo de esas puertas falsas, a esas pompas que son, diríamos, burbujas, como esa burbuja que se soplan, ¿no? Que uno la ve que cuando le da el sol toman brillo y color, pero se desvanecen. Tú no eres hijo de Dios. Si tú eres hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierte en pan. La respuesta tuya y mía a toda situación de la vida. A toda situación. Interioriza esto que Dios pone en tu corazón y en mi corazón. Pero Jesús les respondió, la respuesta tuya y mía. Dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú y yo no vivimos de esta situación. Tú y yo no vivimos de este momento. Tú y yo no vivimos del momento. Tú y yo no vivimos de la emoción. Tú y yo no vivimos de la ilusión. Tú y yo vivimos en la palabra de Dios. ¿Qué palabra de vida eterna? ¿Qué Cristo? Que es el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando el enemigo te pregunte que si tú eres hijo de Dios, para retrujarte en la cara, para hacerte sentir mal con el pasado, utiliza el pasado para dar gracia a Dios, como lo dice Santa Teresa de Ávila. No utilice el pasado como un sofá para rescotarte en él y sentirte víctima, sino utilízalo como un trampolín para saltar por encima de todas las pruebas que Dios te ha levantado y que te va a seguir levantando. Porque tú no eres la causa de un pensamiento humano. Tú y yo no somos la causa de un accidente en la naturaleza. Tú y yo fuimos formados por las manos de Dios y Él sopló aliento de vida en el vientre de nuestra madre, y ese aliento es un aliento eterno, porque Dios es el eterno, Dios es el hoy eterno. No le tenga miedo al ayer, el ayer ya pasó. Al mañana no te angusties por él. Planifica como hijo de Dios, como hija de Dios, y aprendamos de la carta del apóstol Santiago, si Dios quiere, pero démosle la primacía a Dios. Démosle la primacía a la palabra de Dios, que es lámpara en nuestro paso y luz en nuestro camino. Y vamos ya casi concluyendo, para no abusar del tiempo de ustedes. Dios nos pone en nuestro corazón esta palabra porque sabe que tú y yo la necesitamos. De pronto nuestra raíz de la fe se ha disminuido en estos tiempos. De pronto la raíz de nuestra fe hemos sentido que se seca, pero no es así. Porque tú y yo, como bautizados, fuimos injertado en Cristo Jesús. Y Jesús nos dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Nosotros nos alimentamos, y debe ser así, hermano, todos los días, de esa salvia del Espíritu Santo que nos alimenta de la esperanza, del amor, la alegría y el gozo que nada ni nadie puede darnos. Y el profeta Jeremías nos enseña eso a cada uno de nosotros, y vamos a darle lectura a esto
y ustedes abran su corazón, como yo lo voy a abrir, nuestro corazón, para que quedemos inundados de esta palabra, porque esta palabra nos lleva a nosotros a saber dónde estamos plantados, la palabra parece que se me quiere perder, pero no se preocupen, que Dios nos va a dar la sabiduría. Aquí está, hermano, no se preocupen, que el enemigo a veces, o la mente, ¿no? O nuestra humanidad limitada, nos hace a nosotros, diríamos, falsear un poco, pero Dios siempre nos toma de la mano y nos dice, yo estoy aquí contigo. Y como decía en el anuncio que Dios nos hacía a nosotros, y María, con una ternura y un corazón lleno de esa madre que nos cuida, no tenga miedo, no estoy yo aquí que soy tu madre. Miren lo que nos dice el profeta Jeremías en el capítulo 17, versículo 7, y voy a leer hasta el 8. Profeta Jeremías, anoten ahí, capítulo 17, versículo 7 al 8. Para usted y para mí, para ti y para mí, hijos e hijas de Dios, nos dice el Señor en este día y todos los días que Él nos permita vivir, que van a ser mucho en esta tierra y sobre todo la vida eterna en el cielo. Bendito el que confía en Yahvé. Dígase usted misma o usted mismo, yo soy bendito porque confío en Yahvé mi Dios. Y quien Él pone su esperanza, diga, yo soy bendito porque pongo mi esperanza en Dios. Diga, yo soy bendita porque pongo mi esperanza en Dios. Nos dice la palabra, se asemeja a un árbol plantado a la orilla del agua. Usted y yo como bautizados hemos sido plantados a la orilla, en la profundidad de la misericordia de Dios. Y dice, y que alarga sus raíces hacia la corriente. Acuérdense que se sembró una semillita de mostaza, pero que esa raíz va creciendo y toca ese corazón inagotable de la misericordia de Dios a través de usted y yo vivir en esta palabra, vivir en el evangelio, vivir en comunidad, vivir en los sacramentos. Dice, y que alarga sus raíces hacia la corriente. No tiene miedo, no tiene miedo de que llegue el calor, su follaje se mantendrá verde, en años de sequía no se inquieta ni deja de producir frutos. Eso es para usted y para mí. Ahora lo voy a leer nuevamente, lo voy a proclamar nuevamente para que lo guardemos como María en nuestro corazón y lo practiquemos. Se haga vida en nosotros, palabra de vida eterna. Jeremías 17, 7, 8. Bendito el que confía en Yahvé Dios y que en Él pone su esperanza. Se asemeja a un árbol plantado a la orilla del agua. Póngase ahí, usted y yo somos ese árbol plantado en el agua inagotable, en la fuente, en el océano inagotable del amor de Dios, y que alarga sus raíces hacia la corriente. No tiene miedo de que llegue el calor. Su follaje se mantendrá verde. En años de sequía no se inquieta ni deja de producir fruto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A eso nos lleva a usted y a mí, a ese terreno. En ese terreno nos ubica a usted y a mí vivir siempre injertado en Cristo. Vivir plantado en la viña del Señor. Vivir en la palabra de Dios. No importa el calor de este mundo. Cuando hablo del calor no te hablo de una temperatura solamente física. Te hablo de un calor extremo, de un desierto, de un desierto agotador. Te hablo de una resequedad espiritual, de una crisis espiritual. La palabra de Dios nos habla de muchas maneras. Y nos dice a nosotros que nosotros, al alargar esa raíz de la fe, viviendo en la palabra, alimentándonos de la palabra y tocar ese océano inagotable de la gracia, del amor, de la misericordia de Dios, entonces nos mantenemos verdes, mantenemos ese verdor de la esperanza. Aunque llegue el invierno, aunque llegue el otoño, aunque llegue el verano, tú y yo en la palabra de Dios vivimos una eterna primavera. Para el cristiano, hermano y hermana, vivimos una eterna primavera. Aunque las estaciones del mundo, aunque las estaciones naturales se cumplen en nosotros, humanamente, naturalmente, en el espíritu, usted y yo vivimos una eterna primavera. Debemos de vivir una eterna primavera. Esta palabra de Dios, palabra de vida eterna que Dios ha querido compartir conmigo, cuando nos habla de un sendero,
porque la palabra de Dios, volviendo a cómo empezó el tema, este tema que Dios puso en el rinconcito de bendiciones para usted y para mí, que la palabra de Dios es lámpara en nuestros pasos y luz en nuestro sendero, en nuestro camino. En el Salmo 119, en el versículo 105, el sendero, voy a leer para que tome parte en nuestra vida. Miren lo que es el sendero de nuestra vida. Miren, no nos conformemos con pronunciar palabras. Cuando usted esté escudriñando las Sagradas Escrituras, cuando usted esté en una asamblea, cuando usted esté en la Santa Misa, cuando usted esté en un retiro, cuando usted no se conforme, no seamos conformistas con pronunciar palabras. Busquemos siempre la etimología y el significado de la palabra para vivirla. Y el sendero de nuestra vida, dice generalmente sendero, senda y vereda designan el camino estrecho que a fuerza de pasar una persona se ha formado de manera natural. La senda designa un camino más estrecho que la vereda. Ese camino, ustedes saben, Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nos dice, entren por el camino estrecho, por el camino angosto, porque ancho y espacioso es el camino de la perdición, y son muchos los que entran por él. Esa palabra de vida eterna es la que nos lleva a nosotros a entrar por ese sendero, a caminar por un camino que muchos lo rechazan. ¿Por qué? Porque es un camino estrecho, porque es una vereda. Pero ese camino, ¿sabe quién lo caminó por nosotros ya? Jesucristo. Jesucristo. Y Jesús nos dice a usted y a mí, a cada uno de nosotros y a todas las personas que van a tener la bendición y la dicha de ver este rinconcito de bendiciones, en Juan 16, 32, 33. En el mundo ustedes tendrán tribulaciones, pero ahí mismo lo dice, ánimo, paz, yo he vencido al mundo. No tengas miedo de caminar tras las huellas de los pasos de Jesús, porque no hay pasos más seguros que los pasos que caminan tras las huellas de los pasos de Jesús. No importa cómo tú te encuentres hoy, no importa cómo yo me encuentre hoy, hay un camino seguro, hay un camino que aunque parece pedregoso, aunque parece un camino escabroso muchas veces, porque se contrapone a lo que nuestra carne quiere, es el camino de la vida eterna, es la verdad y es la vida. Y no se puede vivir si no caminamos hacia ese sendero, y con ese sendero que es nuestro Señor Jesucristo. Voy a concluir con esto, porque Dios lo pone nuevamente en mi corazón, porque estamos viviendo tiempos de mucha ansiedad, mucha depresión, mucha ansiedad, mucho desánimo, mucha ansiedad, mucha angustia. Recuerda, como yo lo voy a recordar, y cuando hablo de recordar no hablo de memoria, sino de interiorizar para vivirlo todos los días de nuestra vida. Tú fuiste llamado por Dios de la nada al ser, del no ser a ser, del no ser al existir, a la vida. Y en esa vida, Dios te llama a ti y a mí como un llamado universal para todo, a la santidad. La santidad, que es esa unión eterna con Cristo, eterna con Dios en el Espíritu Santo. Viviéndola al modelo de Cristo, donde quiera que Dios nos plante, donde quiera que Dios nos plante, donde quiera que tú estés en este terreno, en este momento, como esté tu vida, no tengas miedo. No tengas miedo. No dejes que la voz del enemigo te gane. No dejes que la voz de tu mente te gane. No dejes que la voz de tu humanidad te gane. Porque la palabra de Dios es palabra de vida eterna. Y Dios se hizo palabra por ti y por mí. Para ti y para mí. Que es una riqueza inagotable. No te alimentes solamente del cuerpo, de lo que es bien para tu cuerpo. Claro, cuida tu cuerpo. Yo cuido mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Pero no permitas que ningún día de tu vida, escucha bien, hermana y hermano, no te lo dice Juan, estamos compartiendo con Dios y en Dios, que ningún día de tu vida se deje de alimentar en espíritu y en verdad de la palabra de Dios. Que tu espíritu y tu alma, que mi espíritu y mi alma todos los días, como el Salmo 41 y 42, busquemos ese encuentro y ese anhelo de alimentarnos. Como anhela la sierva estar junto al arroyo, así desea mi alma, Señor, estar contigo.
Sediento estoy de Dios, del Dios que me da vida. ¿Cuándo iré a contemplar tu rostro, Señor? Vamos a entrar en la oración. Y en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, en el capítulo 4, nos habla a nosotros de un encuentro de Jesús con una persona a la cual muchos de nosotros la escuchamos, ¿no? Y la escuchamos y tendríamos que hacer una comparación muchas veces con ella. Pero no vamos a hablar de ella solamente, de la samaritana. El Evangelio según San Juan capítulo 4, vamos a hablar de los discípulos, vamos a hablar de los apóstoles, que también somos tú y yo. Y ellos llegan a ese terreno, llegan a ese momento donde Jesús está hablando con la samaritana. Lo primero es que los judíos y la samaritana no se llevaban, pero Jesús no vino a traer división, sino a traer la unión de todos en un solo cuerpo, y que la cabeza es Jesucristo, él mismo es la cabeza, como iglesia. Y ellos se sorprenden, y hay una pregunta que ellos le hacen a Jesús, porque cuando nosotros entramos en esa humanidad, aunque Dios siempre nos escucha y nos responde como Padre, pero preguntamos cosas a veces sin sentido. Ellos le dicen a Jesús: Maestro, ¿ya comiste? Y Jesús les responde: ustedes no conocen mi alimento. Todavía ellos quedan todavía como más confundidos y dicen: ¿le habrá traído alguien de comer a él? Y Jesús le dice: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Cada día, cada mañana, al despertar, que Dios nos regale a ti y a mí, que esto sea una oración para ti y para mí. Señor, que en este día mi alimento sea hacer tu voluntad. Mi alimento sea hacer tu voluntad. Y dame la fuerza, dame la fortaleza en tu Santo Espíritu de yo aceptar tu voluntad. Vamos a orar. Cierra tus ojitos, inclina tu cabeza como una imagen de que estamos inclinando nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque así como dice el texto con el que empezamos la oración en Filipenses 4, 6, 7, den gracias al Señor, estén alegres, se lo repito, estén alegres en el Señor, no se inquieten por nada, ante bien, en toda oración y súplica, agreguen la acción de gracia, porque el Señor está más cerca que nunca y Él guarda sus pensamientos y su corazón en Cristo Jesús. Padre amado, Padre de amor y de gloria, tú conoces el corazón de cada uno de esos siervos y esas siervas que están conectados en este rinconcito de bendiciones, y de los corazones que van a ver, van a participar de este en vivo, Señor, porque el tiempo en ti, Señor, no existe. Para ti no hay tiempo, tú eres omnisciente, tú eres omnipresente. El tiempo es un regalo que tú nos diste a nosotros, lo que quiere decir que esta palabra es eficaz en todo momento que se escuche. No importa si estuvimos en este momento en vivo, bendito sea Dios si podemos unirnos en este rinconcito de bendiciones, pero si no tuviste la oportunidad por responsabilidad de algunas otras cosas que tenías que hacer en esta vida, no te decepciones de esto, porque el amor de Dios, la palabra de Dios es viva, no pierde riqueza, no se agota. Así que si tú la vas a escuchar en un momento futuro, esta palabra para Dios es el presente. Dios es el presente eterno. Padre Santo, guarda nuestro pensamiento, guarda nuestro corazón en esa paz que viene de Cristo. Mira los corazones atribulados, Señor. Mira a las personas que no tienen trabajo, las personas que están enfermas, o tienen algún familiar enfermo, algún dolor que haya por una injusticia de algún ser que esté conectado en ese momento, porque le arrebatado la vida de algún ser querido. Señor, tú conoces, Padre Santo, esos corazones. Llénalo de tu amor, llénalo de tu paz, llénalo del perdón, Padre Santo. Que no haya tiempo, que no haya lugar en un corazón de tu hijo, de una hija tuya, para guardar resentimiento, para guardar rencor, porque tú mismo nos enseñas, Señor, que en el perdón hay liberación. Nos liberamos de nosotros mismos, Señor, y que el odio es como un veneno que nosotros mismos nos tomamos tratando de envenenar a otros, Señor. Danos la paz, Señor, llénanos de tu paz, llénanos de tu amor, quita de nosotros toda ansiedad, quita de nosotros toda preocupación, Padre Santo. Que nos tomemos de tu mano, Señor, que nos tomemos de tu mano y nunca nos soltemos. Padre Santo, danos un espíritu de oración, no solamente de orar para pedirte que tú estés con nosotros, porque sabemos que tú siempre estás con nosotros, sino un espíritu para orar, de pedirle a nuestro Santo Espíritu, a nuestra vida, que estemos de parte tuya, que estemos contigo, porque tú nunca nos abandonas. Así debemos de orar, hermano y hermana. No solamente oremos para pedirle a Dios: oh Señor, yo oro, Padre Santo, te pido que tú siempre estés conmigo. Claro, podemos pedirlo. Él siempre está con nosotros.
Oremos más bien para saber y darnos cuenta si realmente tú y yo estamos de parte de Dios. Padre Santo, te doy gracias, Señor. Te doy gracias. Compartan este mensaje, que es un mensaje de vida eterna. Y recuérdense que usted y yo fuimos creados para ser canal de bendición. Nosotros fuimos creados por Dios y para Dios, por el amor y para el amor. Por lo tanto, somos fuente inagotable del amor de Dios. Vamos a distribuir amor en este mundo donde hay tanta división, pero que nunca esa división le va a ganar al amor de Dios, porque Dios lo sondea todo. Dios es omnipotente, el Todopoderoso. Le damos gracias a Dios por este momento, que es un momento eterno, es un momento de salvación, es un momento donde nuestros nombres se escriben en el libro de la vida. Mañana, si Dios quiere, les invito también, estaremos compartiendo en el grupo de oración de la comunidad de San Fideli, en College Point, y ese grupo se llama La Luz de Cristo. Imagínense el nombre que Dios le puso a esa comunidad. Estaremos por Zoom. Entonces mañana en las redes sociales, en las diferentes plataformas, estaré poniendo también la información para que nos acompañemos uno con otro. Dios es el invitado principal, pero Él nos invita a nosotros para que no andemos hambrientos ni sedientos de lo que ya Él nos alimentó y de lo que Él nos ha saciado a cada uno de nosotros. Y el jueves, si Dios lo permite, que yo sé que lo va a permitir, entonces estaremos en Jesús Fuente de Agua Viva de la comunidad de Santa Teresa en USAID. También estaremos por Zoom y estaremos por Facebook Live. Manténganse activos, hermano. Mantengámonos activos en este plan de salvación de Dios. Usted y yo somos obreros de la viña del Señor y estamos llamados a sembrar la semilla de la fe, la esperanza y el amor. Recuérdate siempre que de nada nos vale a nosotros cansarnos tratando de construir la casa si el Señor no la construye. Tú y yo somos obreros, pero Él es el arquitecto eterno y el arquitecto perfecto. Cristo te ama y yo también. En el amor de Cristo te amo con un amor inmenso. Por eso Dios me llama a invitarte a este rinconcito de bendiciones. Y sabemos que somos peregrinos por esta tierra. Para nosotros los cristianos, vivir es Cristo y aún la muerte se convierte en ganancia. Paz y bien en Cristo Jesús.